Uf, qué retraso llevo esta vez. Estamos a final de mes y los vídeos sin publicar. Es que he estado unos días de vacaciones, que la verdad es que ya me tocaba. Y luego pues han surgido 1000 cosas de trabajo que han hecho muy complicado publicar el día 15 y el 30 del mes. Pero en fin, vamos a dejarnos de rollo y a comenzar con los vídeos. Esta vez voy a presentaros un vídeo doble. Va a ser algo parecido a lo que hice con los vídeos de tejido en red. Es decir, un primer vídeo con la técnica y un segundo con el montaje. En principio mi idea era publicar un solo vídeo, así que me puse a grabar como siempre. Pero en vez de ir parando la cámara de vez en cuando, la dejé encendida casi todo el tiempo, así que grabé todo el proceso, incluyendo los errores y los cambios. El caso es que cuando me puse a editar tenía muchísimo material y pensé que era una pena dejarlo en el disco duro en vez de publicarlo. Así que aquí estamos, con un vídeo doble. En este os voy a enseñar a hacer una imitación de terrazo, que mola el trabalenguas, ¿eh? Y en el siguiente montaremos unos pendientes con forma de medio círculo. Esta es una de las imágenes en las que me he basado para hacer la imitación. Como vemos, se trata de un conglomerado de pequeñas formas puntiagudas y de colores variados, que además están distribuidas de manera aleatoria sobre una superficie plana y de color uniforme. La primera valoración sobre el método de trabajo que voy a seguir siempre la hago en mi cabeza. Es como si estuviera buscando en Google sobre técnicas y procedimientos que conozco, pero solo uso la información que tengo almacenada en el coco. Y en este caso se me presentan dos opciones. La primera es trabajar de una manera similar a la que hice en el vídeo de acrílicos y backfilling. Ah, ¿que no sabes cuál es? Pues ve corriendo a echarle un vistazo, que te dejo por aquí arriba un enlace. Bueno, venga, va, céntrate, Ana, que ya estás divagando un poquito. El caso es que puedo picar diferentes tonos de color en proporciones similares a las que veo en la foto, luego agruparlas formando una especie de murrina y de ahí cortar láminas. La segunda opción sería trabajar en superficie, es decir, hago una lámina del color base y sobre ella coloco pequeños trozos cortados. ¿Qué pros y contras tiene cada una de estas dos maneras? Pues la primera es mucho más rápida de hacer. La segunda parece bastante laboriosa con eso de poner un trocito encima de la lámina. Pero creo que si hago la imitación con el primer procedimiento, no voy a tener control sobre la forma de las pequeñas piezas de color, y al reducir esa murrina se van a redondear demasiado. De esta manera voy a conseguir que se pierda la estética del terrazo, así que voy a sacrificar tiempo por forma y me voy a quedar con la segunda opción. El siguiente paso será elegir la o las paletas de color que vamos a usar. En este esquema veis que tengo la gama de colores principales que hay en la foto. Lo he hecho usando una de esas páginas que hay en internet y que extraen la paleta de color. Hay un montón y yo cada vez uso una diferente, así que en este caso no os puedo recomendar ninguna en concreto. Método claro, paleta de colores definida, es el momento de ponerse manos a la obra y elegir los colores que vamos a usar. Es verdad que yo suelo trabajar desde los colores primarios, pero resulta que llevo un tiempo leyendo otras cosas sobre teoría del color y eso me está llevando a trabajar también con algunos de los colores que ya vienen hechos de fábrica. Así que sacamos la caja de los paquetes de arcilla y empezamos a elegir los que más se pueden asemejar a lo que queremos. Comienzo por la gama de los rosas. Como veis, no estoy buscando el tono exacto porque eso es imposible. Lo que sí hago es buscar colores que se asemejen bastante para luego ir haciendo mezclas entre ellos, que no nos vamos a librar de hacer mezclas. Buscaremos también azules algo grisáceos, grises, naranjas, salmón y añadiremos a nuestra paleta negro y blanco. Mezclando entre ellos nos acercaremos bastante a la gama de colores que queremos, pero partiendo de un tono concreto. Esto nos va a facilitar el proceso de mezcla.
Y estos son los colores que voy a usar. He ido mezclando los colores entre sí hasta conseguir esta paleta. No os pongo proporciones de ningún tipo porque lo interesante de este ejercicio es probar y entender cómo funciona la mezcla de color. Pues la primera imitación que voy a hacer va a base de naranjas asalmonados, gris, blanco roto y un negro que no llega a ser negro puro. Corto unos pedacitos de cada color y usando una cuchilla fina voy cortando trozos. Quiero que sean bastante angulosos, así que voy girando la cuchilla después de cada corte. Como veis, los trozos son bastante pequeños. Es importante que lo sean ya que las piezas de joyería tienen una escala muy pequeña. Aquí me di cuenta de que era más fácil cortar los trozos de una tira de arcilla que de una lámina pequeña, así que cambié el procedimiento. Ahora hacemos una lámina en un grosor medio de la máquina de pasta. La lámina es de un tono blanco sucio y usando un pincel de silicona voy distribuyendo colores encima de la lámina. Pero después de poner varios trozos, pues me di cuenta que con el pincel de silicona deformaba muchísimo cada trocito y era complicado cogerlos, así que cambié a una herramienta de metal. Con esta, mucho mejor. Vamos poniendo todos los colores sobre la lámina. Una vez tengamos cubierta gran parte, colocamos un papel de horno y bruñimos para que las piezas se adhieran y se aplanen. Como veis, la distribución está bien, pero a la lámina le faltan piezas de otros tamaños mucho más pequeños. Pues vamos a picar finísimamente. Usando la cuchilla hacemos trozos muy pequeños. Aquí no se puede usar ninguna herramienta, así que vamos a usar la yema de los dedos para recogerlos y llevarlos a la lámina. Repetimos este procedimiento con todos los colores. ¿Veis cómo la lámina va ganando en realismo? Seguimos picando, poniendo trozos pequeños y finalmente colocamos el papel de horno y bruñimos bien. Estos son los colores que he preparado para los diferentes terrazos. Bases de color rosa, naranja, gris y un negro que no es completamente negro. Para la pieza que tiene la base rosa voy a usar trozos tonos fucsia, rosa oscuro y blanco sucio. Y voy a proceder igual que antes, pero en este caso he decidido usar mis dedos todo el tiempo como herramienta. El resultado no está mal y la verdad es que se trabaja más rápido que antes, pero los pequeños pedazos de color se redondean demasiado. Quizás mezclando los dos procedimientos...
Hacemos las pruebas con la imitación que tiene la base de color blanco roto y en la que he usado los colores azules grisáceos, negro y algún tono salmón para dar contraste. En este caso, antes de bruñir, he aplastado un poco los trozos usando la herramienta metálica, ya que de esta manera tengo más control sobre la forma en la que van a quedar. Para la base naranja usamos negro, blanco sucio y vuelvo a trabajar con la herramienta metálica para los trozos grandes y con los dedos para los pequeños. Para la pieza que tiene la base de color negro usamos solo los colores cálidos. Y este es el resultado final. Viendo cómo han quedado, creo que hubiera sido una buena idea mezclar cada uno de los colores con arcilla translúcida, porque creo que le habría dado un extra de realismo. Pero esa prueba os la dejo a vosotras. En nada de tiempo, pero nada, publico el vídeo con el montaje que os decía al principio. Ahora ya sabes, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo, si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre, muchas gracias por verme.